Hola muy amados, muy buenos días nuevamente. Aquí nos encontramos una vez más en esto que hemos titulado La Iglesia en nuestras casas. Así que les animo en esta mañana que podamos orar, que prepares tu corazón, que prepares tu vida. Dios tiene una palabra hoy para nosotros. Hoy quiero hablarles de la salvación, cómo Dios produce la salvación en nuestras vidas. Así que antes de empezar, antes de arrancar, me gustaría que podamos orar a nuestro Dios. Amado y buen Dios, te damos gracias. En esta hora de la mañana venimos delante de tu presencia para rendirnos, para someternos a tu voluntad, para exponernos a tu palabra y para que tú puedas tratar, tú puedas traer luz y convicción de nuestro error, para que tú puedas enderezar nuestros caminos, puedas enderezar nuestros pasos y llevarnos a toda verdad. Dios mío, reconocemos en esta mañana que necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor, necesitamos de que tú irrumpas nuestras vidas y entres con poder. Que hoy en esta mañana no sea una palabra más de las tantas, sino que al transmitir tu palabra tú traigas luz, tú rompas cadenas, tú desolles, tú deshagas todo lo malo y traigas convicción a nuestras vidas. Que podamos convertirnos de nuestras maldades, que podamos volvernos a ti, que podamos entender, bendito Dios, lo que tú nos quieres hablar de una forma clara y entendible. Señor, hace posible aquello que para nosotros es imposible. Abrí el entendimiento, alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender tus verdades. Dios obra, prepara, sensibiliza nuestro oído para que podamos oír tu voz, canalizarla a nuestra vida y poder aplicarla, poder ponerla en práctica por obra, para que podamos tener frutos en estos tiempos de pandemia. Oramos, bendito Dios, una vez más por nuestra nación. No estamos ajenos ni desconociendo lo que está sucediendo, pero entendemos que tú tienes la última palabra, creemos que tú eres un Dios de salvación, creemos que tú estás manejando todas las cosas en estos tiempos. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a cuidarnos y a cuidar a nuestro prójimo, Dios. Pone tu mano sobre nuestra nación, sobre nuestra madre Argentina. Trae luz, Padre, sobre todas las cosas. Padre, nos encomendamos en tus manos. Gracias te damos. Te pido, Señor, que tú bendigas a mi hermano, a mi amigo, a aquel oyente que hoy va a escuchar tu palabra, que tú traigas sabiduría y entendimiento y que tú le hables de una forma clara a su corazón. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, quiero compartirles con ustedes un mensaje que lo veo muy oportuno para poder compartirlo en este día. Así que sería muy bueno que tengan su Biblia a mano porque voy a compartir algunos versículos y quiero hablarles sobre todas las cosas de salvación. Tal vez muchos que han caminado con nosotros en este tiempo ya conocen el mensaje o conocen parte de algunas cosas que hemos hablado, pero es importante que podamos entender muchas verdades de las cuales Dios nos quiere hablar. Así que para eso quiero usar primero el pasaje que está en Mateo, libro de Mateo. Mateo, capítulo 4, versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 16. Yo titulé el mensaje de hoy, Trasladados al reino de la luz. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de brindarnos salvación? Trasladarnos al reino de la luz. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Mateo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice la NTV, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra, donde la muerte arroja su sombra,
ha brillado una luz. Si bien entendemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, lo entendemos y muchos sabemos que significa buenas nuevas, buenas noticias y nuevas de vida para cada uno de nosotros. Y si nosotros decimos que somos evangélicos, estamos diciendo que portamos un tremendo mensaje en nuestra vida, que estamos llenos de un mensaje del cual la gente necesita poder entender, que somos portadores de buenas noticias. Ahora, el problema grave sería ¿cuál? Que un mensajero no conozca cuál es el mensaje central. O sea, lo peor que puede suceder es que un mensajero que tiene que enviar y traer buenas nuevas no conozca realmente cuál es su mensaje. Como hay un ejemplo muy lindo que dice como aquel que va a una panadería, se encuentra afuera y ve un cartel grande que dice panadería, ve el establecimiento, ve el lugar, entra y ve uno que tiene apariencia de panadero que está ahí en la entrada, ve el mostrador, ve la bandeja, ve los estantes, pero de repente no hay pan. Así puede suceder con aquel mensajero que no sabe cuál es su mensaje. Ahora, para que uno pueda entender que existen las buenas noticias, debe entender que existe la gravedad y la realidad de malas noticias. Para poder comprender que existen las buenas noticias, debemos entender que hay un trasfondo de malas noticias. Por eso existen las buenas noticias, por eso es importantísimo poder oírlas y poder entender qué es lo que dice realmente la buena noticia acerca de mi vida. Lo peor que uno le puede pasar es cuando uno va al médico y no le digan la verdad, lo que tiene, que le mientan o que le oculten la verdad. Cuando uno va al médico quiere que realmente le sean sinceros, porque si se lo ocultan no va a cambiar en nada, la enfermedad va a seguir estando. Así que tenga lo que uno tenga, uno quiere que no se lo oculten, porque no va a cambiar absolutamente en nada. El remedio que es la buena noticia, por más eficaz que pueda ser el remedio, no me va a servir si no entiendo que realmente yo estoy enfermo. Por más eficaz que pueda ser el remedio, yo necesito entender realmente cuál es mi enfermedad. No me puedo tomar un medicamento por más que sea muy eficaz si yo realmente no entiendo o no reconozco en realidad o no tengo la luz suficiente para entender que estoy enfermo. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 4, para ser más preciso, dice, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios, acá Dios está con minúscula, está hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vuelvo a repetir, vuelvo a leer este pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otro pasaje más, Efesios, Nuevo Testamento, una carta paulina, Efesios, capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la idea de Dios, es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida cuando Él se acerca a nosotros. Ahora hay una frase que he aprendido hace mucho tiempo, que no se puede cambiar aquellas cosas cuya resistencia,
cuya existencia no se reconoce. No vuelvo a repetir, no se puede cambiar aquellas cosas que existen pero que no se reconocen. Si hay cosas que están vivas y están latiendo en mi corazón y yo no las reconozco como tales, nunca las voy a poder cambiar. Si hay cosas malas en mi vida y yo no las reconozco como tales, no las voy a poder solucionar, no voy a poder cambiarlas. Antes de tratar un problema, es necesario que nos enteremos de que existe ese problema. Antes de poder solucionar o arreglar un problema, yo necesito estar por enterado de que realmente hay un problema y que es grave y que necesita ser solucionado. Si no, ¿cómo lo voy a cambiar? Así andan muchos hablando de Dios, creen en Dios, pero no saben la gravedad de la situación, el trasfondo de lo que se vive. Antes de tratar un problema, es necesario de que nos enteremos de que existe ese problema. ¿Cuál es la verdadera dificultad? La verdadera dificultad se encuentra en el desconocimiento que existe una situación que necesita ser remediada. Tú lo sabes, yo no lo sabía, yo no lo entendía. Antes me movía sin fe, sin Dios por este mundo y no sabía que mi camino estaba errado. Ahora, si yo desconozco que existe una situación que necesita ser remediado, ¿cómo la voy a reparar? Salmo 19, versículo 12, un pasaje que me encanta. Antiguo Testamento, a la mitad de la Biblia. Salmo 19, versículo 12. Dice el versículo 12 del Salmo 19, David hablando, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra vez vuelvo a leerlo, Salmo 19, versículo 12, dice el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aunque parezca extraño, la respuesta está implícita en el mismo versículo. La respuesta está implícita porque no existe una sola persona que pueda discernir sus propios errores. No existe una sola persona que pueda entender cuál es la dificultad que lo azota o que lo agobia. Ningún ser humano posee tanta claridad acerca del estadio de su propia vida. Ningún ser humano posee toda la capacidad y la claridad de poder entender cuál es la condición propia de su misma vida. El corazón del hombre, dice Jeremías, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Continuamente no nos podemos confiar en la evaluación que nos dicta el corazón, porque somos demasiado bondadosos y siempre creemos que estamos bien. Nunca podemos revisar o dar un diagnóstico acertado cómo está nuestra vida. El corazón del hombre es muy engañoso y la esencia misma del pecado reside en el engaño. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia amada, amigo, hermano que estás escuchando, que a veces el pecado se instala en nuestra vida y es tan engañoso como nuestro corazón que ni siquiera nos damos cuenta que está en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se puede tratar algo que está oculto? ¿Cómo se puede tratar algo que está escondido? No se puede. Necesitamos que eso sea revelado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, decía el salmista, de aquellos que me son ocultos. Si está escondido, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo que no se puede tratar, escucha esto que es importante, aquello que no se puede tratar, que está escondido, que está oculto, aquello que no se puede tratar tiene toda la capacidad de descarrilarnos, tiene toda la capacidad de voltearnos, tiene toda la capacidad de pervertirnos en nuestro camino. Tiene toda esa capacidad. El verdadero obstáculo se encuentra en no poder entenderlo. Ahí está el obstáculo. Cuando no lo podemos entender, cuando no podemos saber, cuando no podemos discernir cuál es el problema que nos afecta, el problema que nos aqueja, cuando no tenemos luz de que realmente hay algo que necesita ser solucionado. Nadie tiene las condiciones para realizar un diagnóstico acertado con respecto a su propia vida.
Nos cuesta, a veces creemos que estamos bien, creemos cómo nos movemos o cómo nos enseñaron, o automáticamente repetimos las cosas de un día a otro día, pero no podemos dar un diagnóstico acertado de cómo nos encontramos, cuál es la realidad que se vive dentro de nuestro interior, nuestra propia condición espiritual. Hay un proverbio, me gustaría que lo busquen allí después de Salmo. Acércale la Biblia, sino para que pueda compartir. Proverbios, después de Salmos, Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Me encanta este versículo. Y también tiene una pregunta retórica. Dice como pregunta allí Salomón: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pregunta. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Si bien podemos entender este versículo, la respuesta está implícita en la misma pregunta. Porque ¿quién puede afirmar que ha limpiado su propio corazón? Alguien que pueda decir, limpio estoy de mi pecado. Hay una historia muy linda, hay un paralelo, hay un ejemplo muy claro con respecto a esto, ¿no? Y se hace alusión como uno a veces anda a oscura, como uno anda a tientas y como uno se acostumbra a vivir una vida errática a la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí presentes conocemos nuestra habitación, ¿no? Conocemos nuestra pieza. Y si la luz se apaga y nos dan un tiempo para la que podamos arreglar y ordenar. Yo la pieza mía la entiendo poco, la que más la entiende es mi esposa, a veces cambia las cosas de lugar, pero cada uno de nosotros conoce su propia habitación. Pero el desafío es hacerlo a oscuras. No importa si es de día o de noche, con la puerta cerrada y con la cortina, cada uno de nosotros conocemos nuestra habitación, ¿no? Se nos da un tiempo prolongado para que podamos limpiarla y para que podamos ordenarla. Entonces uno atienta, empieza a limpiarla, empieza a ordenarla y luego de un tiempo dice uno, ya está. Entonces ahora para verificar cómo realmente quedó esa habitación, abrimos la puerta y prendemos la luz. Y cuando vemos, nos damos cuenta, decimos, acá hay un problema. Porque hicimos lo mejor que pudimos, lo que creímos conociéndolo. Ahora, ¿qué fue lo que realmente reveló el desorden? Lo que reveló el problema. No fue el lugar, ni siquiera tampoco la limpieza, sino lo que reveló el desorden fue la luz. La luz es la que trae aquella convicción a nuestra vida, ¿no es cierto? Porque cuando se enciende la luz nos damos cuenta qué problema, qué fue todo lo que sucedió. Ese es el efecto que hace Jesús cuando entra a nuestras vidas. Abre nuestros ojos y nos da a entender cosas que antes no entendíamos. Nosotros estábamos acostumbrados a caminar en oscuridad. Estábamos acostumbrados a caminar con aquello que mejor nos parecía. Dice el libro de Jueces, hacia el final de los versículos, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así andamos a tientas, caminando en la oscuridad, creyendo que es lo correcto, hasta que le permitimos que Dios entre a nuestra vida. Y cuando Cristo entra a nuestra vida, trae luz a nuestro entendimiento y empezamos a identificar el error. Ese es el efecto cuando Jesús entra a nuestras vidas, abre nuestros ojos y nos da a entender cosas que no entendíamos nunca. Lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros es traer esa convicción de cómo está nuestra vida. Antes creíamos que estábamos bien y somos demasiado buenos, bondadosos con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, pero no somos capaces de discernir o de entender. No tenemos la capacidad de dar un diagnóstico acertado de cómo está nuestra condición espiritual, porque ese es un trabajo que le corresponde a Dios. Es un trabajo que lo hace el Espíritu cuando nosotros le permitimos que entre a nuestra vida. Él trae luz y nos hace ver nuestra condición. Nosotros continuamente nos justificamos y somos demasiado bondadosos con nosotros mismos. Pero repentinamente vemos lo errado de nuestro camino cuando el Señor trae luz a nuestra vida. Su luz, ¿qué hace? Alumbra nuestro entendimiento entenebrecido.
La luz del Señor alumbra nuestro entendimiento oscurecido y vemos las cosas realmente con otros ojos. Vemos las cosas con los ojos de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado adormece nuestros sentidos y no nos permite entender la necedad de nuestro camino. No nos damos cuenta, dice Jeremías, que engañoso y perverso es el corazón del hombre. A veces no nos damos cuenta porque estamos sumergidos en eso y vemos todo de una manera normal y común y no logramos ver porque el pecado adormece nuestros sentidos y no nos permite ver lo necio, la necedad de nuestro camino, por donde andamos porque creemos que es el conveniente, creemos que realmente es el único, creemos lo que han enseñado, lo que nos han prestado, todo lo que está acá es prestado, lo que se coloca en nuestra cabeza y nos enseñan que es lo correcto, mas andamos en tinieblas, andamos a tiento hasta que Dios se cruza en nuestro camino. Ahora no es lo que yo pienso de lo que es malo, sino lo que declara Dios a través de su palabra. Yo puedo pensar que esto es bueno, esto no es tan malo, yo no le hago mal a nadie, yo me dedico a esto, a mi vocación, a mi carrera. O sea, pero en realidad la Biblia enseña otra cosa, lo que Dios dice en su palabra. No es lo que yo pienso de lo que está mal, sino lo que declara Dios a través de su palabra. Pecado, ¿qué significa pecar? El pecado es fallar con el objetivo, fallar en el comienzo. Pecado, ¿qué significa pecado? Es todo aquello que es una ofensa contra Dios. Pecado en el griego tiene varias definiciones. Es desviarse del camino, es errar el blanco, es apartarse de lo recto. El pecado lo primero que hace es nos separa de Dios y andamos una vida errática con motivaciones muy distintas a la que Dios diseñó para nosotros. Y así vemos que muchos andamos a tientas, a las perdidas, creyendo que es lo correcto, mas Dios sabe lo que es correcto para cada uno de nosotros. Ahora debemos entender que el tema es que no nos gustan las malas noticias. El tema es que no queremos pálidas. El tema es que a veces preferimos andar por la vida con los oídos tapados a aquello que realmente nos dice que está mal. Nosotros queremos creer que lo que hacemos es lo correcto. Nosotros queremos pensar que lo que hacemos es lo bueno porque yo no molesto a nadie. Sin embargo, cuando nosotros permitimos que Dios traiga luz a nuestra vida, empezamos a identificar cuán errada estaba nuestra vida. Y necesitamos de una manera acelerada, de una manera diligente, acercarnos a Dios para que Él pueda mostrarnos todo su bien y el bien que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer oído sordo a las malas noticias. Hay un pasaje muy conocido en Isaías, me gustaría que lo busquen. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías es un libro que se escribió 600 años de que el Señor Jesucristo venga a esta tierra. Y ya determinado como el libro del profeta mesiánico, porque habla mucho acerca del Señor, de lo que iba a ser, cómo iban a ser. Y el pasaje Isaías 53, versículo 6, tiene algo muy común. Creo que esto lo he enseñado mucho cuando arranqué la reunión de jóvenes. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vuelvo a repetir este versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Ahora arranca el versículo y termina con el mismo. Dice, ¿quién se descarrió? Dice, todos nosotros. ¿Y cómo termina el versículo? Todos nosotros. Entonces está hablando de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos de Dios en nuestra forma de andar, en nuestra forma de pensar y también en nuestra forma de hablar. Haciendo nosotros lo que creíamos que era lo bueno, pero siempre con una motivación equivocada. Pero dice
el versículo ahí en el medio, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó. San Juan, capítulo 12, quiero unos versículos más compartirle. Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra vez esta palabra. Otra vez el Señor anunciándose como la luz y otra vez hablando acerca de nuestro estado en tinieblas, en oscuridad, ¿no? Y dice otro pasaje más, Lucas, el libro anterior, libro de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Dice el 78, voy a leer primero el 77, perdón. Lucas capítulo 1, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Tremendo lo que dice este versículo. Colosenses, un pasaje más, Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y de acá viene el origen del título de este mensaje, de lo que hizo el Señor, es lo que habla el apóstol Pablo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, significa poder, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? El Señor quiere brindarnos salvación, rescatarnos de un mundo que está perdido y trasladarnos de un mundo de tinieblas al mundo de la luz que proviene de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó, Él saldó la deuda, ¿no? Siempre hay una definición que me encanta, un ejemplo que hicieron, una comparación extraordinaria. Es como que tú te vayas al mejor restaurante de aquí del centro y vayas ahí y pidas, ¿no? Y compres esto y compres aquello y comas lo mejor con un postre incluido y de repente te aparece el mozo, ¿no? Ahí con la lista, con los precios. Y cuando empiezas a mirar el precio de todo lo que se comió y de todo lo que se gastó, tú sacas la billetera y tienes 2 pesos con 50. No te alcanza, no llegas a cubrir y de repente te encuentras embarcado con todo eso, pero de repente el mozo dice, tranquilo, aquel hombre que está de blanco en la otra mesa saldó la deuda, pagó todo lo que tú has comido, lo que tú has hecho. Eso hace el Señor por nosotros. El Señor quitó la culpa, quitó el pecado, nos limpió, nos trajo luz y saldó la deuda para que podamos vivir una vida en libertad, una vida de felicidad, una vida de gozo, una vida llena de luz. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer? Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo primordial. Hace poco me tocó ministrar a una persona, hablarle de Cristo y hacerle entender con respecto a la salvación y orar por su vida. El ser humano, para que pueda buscar a Dios, tiene que estar en el punto último para poder volverse a Dios. Porque somos muy orgullosos, somos muy soberbios y nos cuesta
reconocer que hay un Dios que puede arreglar nuestros problemas, porque mientras tengamos salud y la vida nos sonría un poco, nos vamos a mover a nuestras maneras, porque tenemos que entender cuando el momento difícil, el momento para el hombre, cuando termina el camino del hombre, es una buena oportunidad para que Dios pueda aparecer. Me tocó ministrarle a un joven de 30 años. Este muchacho vino porque realmente su mujer está mal, se le encontró un tumor en la cabeza. Y encima asistió a un hospital y la mujer de él fue infectada con el COVID-19, con el coronavirus. Le dijeron que no era ahí, que posiblemente lo tenían incubando, pero para el esposo es que él se infectó en ese lugar. Así que no tiene esperanza de vida y se dio cuenta que todo su mundo se había derrumbado, que no estaba en él la capacidad de poder arreglar y poder solucionar tamaño problema. Entonces empezó a acudir y acercarse, porque a veces el Señor nos lleva a puntos extremos para que podamos conocerlo de verdad. Porque mientras nos vaya bien, nunca lo vamos a buscar, nunca lo vamos a acudir, pero tenemos que entender que Él continuamente está golpeando la puerta de nuestro corazón, nuestra vida, para que le podamos conocer, para que le podamos amar y para que podamos permitirle que Él pueda entrar en nuestra vida. Así que estaba esperando una respuesta a este joven. Así que le dije, mira, vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. Creemos firmemente que Dios es todopoderoso, que Dios hace milagros, que Dios puede revertir toda situación, pero todas las cosas están en tus manos. Dios tiene siempre un camino mejor que el de nosotros. Isaías habla que sus caminos son más altos que los nuestros, que Él tiene otros pensamientos para lo que nosotros tenemos. Nosotros nos sumergimos en un problema y queremos soluciones inmediatas para ayer. Siempre que nos acercamos a Dios, nos acercamos con nuestra vida en llamas. Cuando la casa se nos prendió fuego, ese es el momento donde buscamos. Aún así, escucha, iglesia amada, aún así a Dios le encanta arreglar los problemas. Aún así a Dios le encanta interceder, solucionar, reparar y restaurar. Aunque vengamos en el último momento, dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué esperar para estar mal, para buscarlo? Es un tiempo para empezar a buscar, para abrirle las puertas de nuestro corazón y permitir que Dios otra vez vuelva a reinar en nuestra vida. Debemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Debemos de entender que Él no esperó a que nosotros podamos mejorar. Usted imagínese esto, porque en un momento Dios empezó a ver que su pueblo, sus hijos, se habían descarrilado, se habían desviado, se habían corrompido y estaban tan sumergidos en el pecado que no podían volver en sí. Y el Señor no esperó que la gente mejorara, sino que Él tomó la iniciativa. Dice la Biblia que Él fue movido en misericordia e hizo algo al respecto. El Señor fue movido en misericordia y se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos el camino. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer. Debemos de entender que Él no esperó a que nosotros mejoráramos. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Pero debemos recibirlo. Nosotros debemos aceptarlo. Hay un dicho muy popular en el mundo que uno dice, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia no nos enseña eso. Todos somos creación, todos somos creados por Dios. Pero cuando nos convertimos en sus hijos, lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio un derecho legal de convertirse en sus hijos. Y cuando el Señor entra en nuestro corazón, sucede lo que dice el versículo 13. Aquellos que son engendrados según Dios, no bajo voluntad humana de pasión, sino engendrados según Dios. Y es muy importante que suceda ese nuevo nacimiento en nosotros, de lo cual nos habla la Biblia. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tiene que suceder ese nuevo nacimiento, esa transformación en nuestra vida a partir de que nosotros lo recibimos al Señor. Debemos aceptarlo. Hay una tradición comúnmente para las fiestas, para la Navidad, que muchas familias suelen colocar regalos, ¿no? Debajo del arbolito o donde fuere. Muchos y están a veces bien envueltos y con grandes cajas, a otras pequeñas cajas. Entonces, ¿cómo uno identifica cuál es su regalo?
¿Cómo uno se da cuenta? Porque cada regalo tiene escrito su nombre ahí arriba, ¿verdad? Tiene el nombre escrito. Ahora nosotros debemos entender algo, que alguien ya lo compró, que alguien ya nos regaló y que el regalo ya está envuelto. Pero nosotros necesitamos aceptarlo, nosotros necesitamos recibirlo, porque si el regalo está ahí a un costado y yo lo ignoro y yo sé que eso es para mí y yo no lo acepto y yo no lo tomo, me puedo perder toda la vida sin ese regalo. Ese regalo se llama salvación. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo es la vida eterna, no una vida permanente en esta tierra, sino allí la eternidad. Y ese regalo, cuando tú lo abres, no es simplemente salvación, sino que es sanidad, es restauración, es prosperidad, es bendición, es todo lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque andamos oscuros, porque estamos ajenos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Debemos entender que alguien ya lo compró, que lo envolvió y que le puso nuestro nombre. Ahora, si nunca nos acercamos y si no nos animamos a abrirlo, nunca podrá ser de nosotros. Te invito en esta mañana a que puedas hacerlo, que puedas abrir tu corazón y permitir que el Señor pueda entrar en tu vida, hacer lo suyo, ¿no? Nosotros tristemente podemos ver una gran realidad, porque hay muchos que saben que hay un Dios, que Cristo murió por ellos, pero no lo hacen suyo. Porque en realidad oyen su voz, pero no abren la puerta de su corazón. A veces pensamos que Dios va a limitar nuestro tiempo, Dios va a potenciar nuestro tiempo. A veces pensamos que Dios va a restringir nuestra vida y a veces lo que nos enseñan es un evangelio lleno de reglas y de cosas. Sin embargo, Dios va a traer libertad a nuestra vida, Dios va a traer sanidad a nuestra vida. Dios quiere orar. Un pasaje muy conocido, me gustaría que lo puedan buscar todos y con este quiero terminar. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. El último libro en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremenda esta palabra. Si bien esta palabra le habla a la iglesia, le habla porque el Señor está afuera golpeando, necesitamos abrirle, porque el Señor habla de una comunión íntima, habla de una relación en profundidad con cada uno de sus hijos. Muchos ven y creen que es un Dios distante, que está en algún lugar en el cielo y cuando Él puede me va a atender. En cambio, aquellos que nos hemos convertido en sus hijos entendemos que hay una relación de intimidad. Y cuando le permitimos que Él pueda entrar en nuestra vida, las cosas empiezan a suceder. Él empieza a cambiar, Él empieza a transformar, Él empieza a renovar todo nuestro ser. Cuando nosotros permitimos, ¿no?, que Dios pueda entrar, Cristo continuamente golpea la puerta de nuestro corazón. Y tristemente muchos pasan por esta vida y pocos son los que logran abrirle la puerta de su corazón al Señor. Y tristemente cada uno sabe lo que va a hacer de su vida, pero hay una condenación para aquellos que aceptan y aquellos que no aceptan al Señor. Cristo está afuera golpeando. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos el picaporte de nuestro lado. Nosotros somos los que podemos abrirle. Pero cuando uno le abre la puerta a este rey, el rey produce cambio, el rey produce transformación, el rey produce renuevo en todo lo que está a nuestro alrededor. Hay unos pasajes muy lindos en la Biblia, no quiero que los busques, se los voy a citar yo. Hechos 16:31, cuando Pablo estaba en la cárcel y le habla a los carceleros. Le dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación tiene que entrar por uno para que pueda afectar todo nuestro hogar. Hay gente que cree que la balanza se pesa por las cosas buenas. Dice, no hay uno solo bueno, dice la Biblia. No hay ningún entendido que busque a Dios.
otro a Dios. Todos están descarrilados, todos están pervertidos. El único que nos puede salvar es Jesucristo en nuestro corazón. Y en esto consiste la vida eterna, en que tengan a Jesucristo, su Hijo, en el corazón. Esa es la única garantía. Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dos cosas importantes. Uno puede llegar a decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero es importante recibirlo. Y para recibirlo debemos confesarlo con nuestra boca. Me gustaría orar por ti. Me gustaría terminar este momento y esta palabra para que Dios traiga luz. Así que me gustaría que cierres tus ojos ahí. Señor, hemos entendido a través de tu palabra que necesitamos tu luz. Necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección. Señor, que hemos andado como bien nos parecía. Pero te pido, Dios, que tú traigas luz, que tú entres en mi corazón. Señor, hoy te acepto, hoy te recibo en mi corazón. Te pido que tú traigas luz, que tú traigas bendición y que me enseñes a caminar, que tú me guíes bajo tus pasos, Señor, que yo pueda alcanzar esa vida eterna, pero no es la vida eterna que voy a vivir el día de mañana, sino que esa vida eterna se empieza a vivir ahora, esa vida abundante, esa vida de bien, esa vida de felicidad y de gozo que tú nos propones en tu palabra. Señor, pero para ello yo debo reconocer que yo estoy errado. Debo reconocer mi error, mi pecado, mi maldad, Señor. Que tú traigas luz y me enseñes que yo necesito de ese medicamento, que yo necesito de tu luz para ordenar toda mi vida. Señor, trae luz, trae bendición para aquel que ha oído tu palabra, que se pueda encontrar contigo, que te pueda conocer de verdad, que pueda entender que tú ya saldaste la deuda, que tú nos compraste a precio de sangre y pertenecemos a ti. Señor, por eso te abrimos nuestro corazón, por eso te permitimos de que tú entres en nuestra vida y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia amada, gente linda, que Dios les bendiga mucho. Espero que hayan tomado nota. Sé que para muchos es un mensaje básico, hay muchos que ya lo conocen y entienden, pero sería muy bueno que muchos de ellos tomen nota para poder aplicarlo y para poder vivir esta vida gloriosa que Dios tiene. Que Dios les bendiga mucho.